i jo crec que la gent que no entén de futbol el que vol és una cosa diferent. Però la pregunta que jo te faig és que qui vota? ¿Son seleccionadors? No, en este no. En este son periodistas. Ah, periodistas. En este son periodistas. Pensaba yo que eran jugadors i seleccionadors. ¿Puedo contar una anécdota? Ho digo amb ironia. No, por eso te digo. Pero, de todas formas, luego al final... Franceses. Por mucha ironía... No, déjame que te lo explique. L'altre hi guanyarà el mateix, ara, perquè és bona sort. Por mucha ironía que digas, al final, el FIFA World Player y el Balón de Oro hay una diferencia muy pequeña. Mira, fijaros una cosa, hay corresponsales de France Football en todo el mundo, ¿no? Votan 96. De los 96, 90 han dado como primero a Messi en todas las votaciones. Como tú decías, histórico. Ha sido segundo en 5 votaciones y solo el de Corea del Norte se ha despistado y le votó tercero. Y la diferencia más grande de todas las votaciones ha sido este año. Sí. Y luego encima, solo hay 2 que dan primero a Eto'o, que es el de Camerún y el de Senegal, y 2, curiosamente, que dan primero a Iniesta, que son el de Liechtenstein y Croacia. Y ninguno da como primero ni a Cristiano Ronaldo ni a Xavi. Pero a ver, pero son franceses. A ver, no son corresponsales. Aquí está Paco Aguilar. A nosaltres ens van donar el guanyador. No, hi ha una cosa, i a vegades... Oye, Benzema no ha ganado ni un voto, eh? I a vegades també una cosa, també si un anava amb Adidas o si anava amb Nike... També influeix. Ja vull dir, aquí el problema és quin és? El problema és una cosa, que això la gent s'ha posat, sempre vol saber qui és el millor. I això no és el tennis, que juga un contra un i el que guanya, clar. Això és un problema que el Messi, possiblement, jugant, i sent el millor, jugant amb la selecció argentina, no hagués sigut en aquests moments el millor jugador del món.